Perfecto. Pues en este caso, primero de todo, de nuevo, disculpad todos por ese problema que ha habido. Y primero de todo, bueno, pues me gustaría primero agradecer a IEBS y a Pascual y a todo el equipo por la oportunidad de poder estar hoy con vosotros hablando de el futuro del trabajo en el mundo dominado por la IA. Sí que es verdad que el foco va a estar pues más en ese sentido, más en la empresa, ¿vale? Acabo de escuchar a Alejandro con toda la parte de la selección, brillante exposición de Alejandro, pero vamos a ver el otro lado, vamos a ver la parte del mercado laboral, no tanto la parte de selección, sobre todo en este Human Tech Day, que creo que es muy importante, sobre todo la palabra human. ¿Por qué? Porque al final tenemos una inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, eso no es discutible, por mucho que haya visiones negativas o positivas, ha llegado para quedarse, porque sobre todo lo importante de la inteligencia artificial es entender qué es. La inteligencia artificial es un cerebro artificial, para que nos hagamos una idea, capaz de pensar, de razonar y de aprender de una forma brutalmente más rápida que una persona humana. Eso es la inteligencia artificial. Es un ayudante virtual que nos permite quitarnos muchos problemas de encima. Y por esa razón la inteligencia artificial está teniendo tanto boom. Pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial lleva desde 1950 hablando, existiendo. En los años 80 ya existía, ya había implementaciones de inteligencia artificial. Pero actualmente, gracias a la pandemia, o a causa de la pandemia, tampoco vamos a agradecérselo, sobre todo debido a la pandemia y a la situación de digitalización, las empresas han visto la oportunidad de implementar esta inteligencia artificial en muchos sectores diferentes. Y esto nos puede ayudar, sobre todo a recursos humanos, porque al final muchos de vosotros sois compañeros de gremio, de profesión, de recursos humanos, y yo también soy director de recursos humanos y, por lo tanto, si me permitís, voy a barrer un poco para casa. Pero en este caso sí que es verdad que hasta hace unos años recursos humanos era un departamento visto para muchas compañías y, lamentablemente, hoy en día algunas mantienen esa visión como un departamento que hacía nóminas y que hacía selección. Gracias a la inteligencia artificial se nos ha permitido liberarnos directamente, quitarnos el yugo del trabajo monótono y repetitivo que no nos permitía principalmente desarrollar otras funciones. Para muchas empresas de un tamaño medio, recordad que España, la PYME, es prácticamente el 80% de la empresa española, en España y Latinoamérica también. O sea, en ese sentido, las empresas pequeñas y medianas son la mayoría de empresas. No tienen una capacidad económica para poder ampliar sus departamentos de recursos humanos en muchas ocasiones para desarrollar más proyectos, más metodologías, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial nos ha permitido, en este caso, quitarnos, como os decía, optimizar nuestro tiempo para precisamente lo que hablaba Alejandro hace un momento, fidelizar a los trabajadores, no retenerlos. Al final se retiene a alguien con un yugo, se le ata una pared para que no se vaya. Estamos hablando de fidelizar. ¿Cómo podemos fidelizar a los trabajadores? Desarrollando políticas para hacer que, en este caso, la ansiedad laboral o la salud mental, por ejemplo, en el mundo del trabajo, o incluso el tema de la felicidad, que está muy ahora en boga de todos, de los trabajadores, podamos potenciarla para optimizar ese trabajador en nuestra compañía, que sea más feliz, que se sienta mejor y que no tenga la necesidad de marchar a otro sitio, aunque sea por un sueldo mejor, pero muchas veces los trabajadores, a veces, cuando ya cubren sus necesidades, no tienen la necesidad de marchar por un sueldo mejor. Y ahí la inteligencia artificial nos puede ser un compañero muy útil que nos puede ayudar. Pero tenemos que ser conscientes que la inteligencia artificial ya está implantada en muchos sectores. La tenemos, por ejemplo, en el sector de la manufactura, en el sector del transporte, en el sector de la educación, de la sanidad, del marketing, del diseño, de recursos humanos, como os decía. La tenemos incluso en los coches. Tenemos la conducción autónoma, por ejemplo, en algunos coches. Tenemos en los smartphones y en los móviles, tenemos también inteligencia artificial ya que nos escucha. Como bien sabéis, el típico el móvil me escucha. Me han salido noticias de lo que estaba hablando. Tenemos inteligencia artificial ya aplicada en muchos sectores de nuestro día a día, beneficiándonos y transformando nuestra vida. Estamos hablando de una verdadera revolución en nuestra vida. Y esta revolución también llega al mundo laboral. ¿Y por qué es eso? Es interesante, porque sobre todo tenemos que tener en cuenta el impacto, disculpad, que nos genera a todas las personas y sobre todo a las empresas, porque estamos hablando de la transformación del mercado laboral y cómo pasaremos de un tipo de empleo a otro tipo de empleo completamente diferente. Es que actualmente es casi impensable, se puede soñar, pero en 3, 4, 5 años veremos un mundo laboral completamente diferente al que vemos actualmente. Y eso, ¿por qué lo decimos? Por ese impacto que tiene la inteligencia artificial en el mercado laboral. El primer impacto es la tecnología. Estamos hablando, hoy tendremos el placer de ver a Dimitri, en este caso, director de Bitterbit. Bitterbit es una solución tecnológica, por ejemplo, que nos permite incorporar la inteligencia artificial para cribar
y detectar el talento en una oferta de trabajo. Pero no solo eso, también nos permite poder enviarle mensajes personalizados, poder cuadrar con ellos una entrevista y todo de una forma muy personalizada. Y eso es una tecnología que hasta hace 4 o 5 años era inviable, era imposible. Y esa tecnología, esa evolución en tecnología, el aumento del data, por ejemplo, la parte del hardware, software, nos va a mejorar, nos va a optimizar muchos procedimientos en las empresas. Hay compañías que gracias a la inteligencia artificial hacen análisis de sus equipos, por ejemplo, de los equipos comerciales o los diferentes departamentos, para entender qué personalidades son las que encajan con cuál, para hacer una especie de puzzle perfecto entre personalidades para que puedan trabajar de la mejor manera. Todo eso con la inteligencia artificial. Antes implicaría horas y horas de trabajo y días de trabajo analizando, analizando y analizando para llegar a la misma conclusión que ahora podemos llegar prácticamente en 1 o 2 días. Es una pasada. También el impacto en cuanto al mercado. Estamos hablando de la automatización de procesos, de tareas, pero no solo automatización de procesos y tareas, también estamos hablando de una experiencia personalizada. Antes hablaban de la página web, hablaba Alejandro de la página web y de que un candidato entra y que quiere ver la página web, no solo ver fotos, sino vivir la experiencia de ser un candidato. En este caso estamos hablando también que las compañías están desarrollando, gracias a la inteligencia artificial, la experiencia personalizada de cada uno de sus clientes. Estamos hablando de chatbots, por ejemplo, con inteligencia artificial, que permiten una comunicación completamente humanizada con un cliente, que además tiene una duda y se le va a gestionar de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Estamos hablando de chatbots que entienden perfectamente, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, Texology. Texology es una compañía de publicidad y con la inteligencia artificial está optimizando completamente los anuncios que recibe el usuario cuando ve una serie de televisión, una película o cuando está viendo el móvil, ¿vale? Fijaros en la importancia de la inteligencia artificial, sobre todo de cara al mercado, de cara a la venta. Estamos hablando del B2B, del B2C, del C2C, en este caso. Está optimizando muchos procesos. Y sobre todo en tema de factores sociales. Antes decíamos, porque sí que es verdad que no es un secreto, que las empresas les cuesta encontrar cierto talento para cubrir en sus compañías. Además también que el coste laboral para muchas compañías no es viable, no pueden incorporar todos los perfiles que quisieran a su compañía por el coste que implica las incorporaciones. Y el factor social es muy importante, el impacto que tiene por una razón. Una persona hoy en día, un directivo, puede tener un acceso brutal a una información que hasta hace poco no tenía. Puede acceder a marketing, puede acceder a diseño de fotografías, puede acceder a problemáticas, estudios de mercado, puede acceder a un montón de información gracias a la inteligencia artificial. Al final acumula y aglutina mucha información que si sabemos gestionarla puede ser muy útil. Pero además también el cambio en las expectativas laborales. La inteligencia artificial ya no solo la vemos como un coste salarial y tal, sino que también la vemos como una mejora, como os decía al principio, del bienestar de los trabajadores. Si recursos humanos se libra de tener que estar respondiendo dudas sobre nóminas, contabilizando las horas de los trabajadores, analizando las vacaciones de los trabajadores, cribando currículums, porque en esa oferta laboral que han puesto por una plataforma de empleo tienen 400 candidatos y se tienen que cribar. Todo ese tiempo que pierde una persona de recursos humanos, la inteligencia artificial nos permite eliminar ese tiempo y, por lo tanto, invertirlo en otros factores, como, por ejemplo, la gestión del desempeño, encuestas de clima, por ejemplo, nos permite el reskilling, el tema de la formación, el tema del coaching hacia los trabajadores, y todo eso va a llevar a que las expectativas de nuestros trabajadores aumenten. Y, sinceramente, el mercado laboral se está dividiendo en dos empresas. Las que invierten en inteligencia artificial para optimizar y sacar el mejor beneficio para sus trabajadores y las que se mantienen todavía arraigadas a un sistema manual o artesano que no llegan a cubrir esas necesidades. Y ahí lo podemos ver cada día en noticias y en la realidad del mercado laboral. Pero además el objetivo que tiene, en este caso la inteligencia artificial, entre otros, es el aumento de la productividad y la eficiencia. Aquí estamos hablando de volver eficientes procesos ineficientes. ¿Y a qué nos referimos? Imaginaros un Excel, seguramente habréis visto todos algún Excel, de más de 1 millón de referencias, 1 millón de datos, 1 millón de números, el poder gestionarlo de una forma inmediata prácticamente, que detecte algún número que no tendría que estar bien, alguna variación que a lo mejor puede suponer un problema, etcétera, etcétera. El tomar decisiones, por ejemplo, de una forma eficiente y rápida, de una forma objetiva, sin dejarse llevar por la parte más personal de la toma de decisiones. El poder analizar tendencias del mercado. Todo eso que antes nos podía llevar horas y horas y horas, recursos, equipos, personas, etcétera, ahora mismo con un programa lo tenemos a mano. Es una locura. Es que parece que no, pero es un cambio de paradigma brutal
que hace 10 años ni se planteaba, hace 5 años ni se pensaba en ello. Algunos sí, porque ya estaban metidos, pero la mayoría de gente, los humanos llanos como yo, no lo planteábamos hace 5 años esta potencialidad que tiene la inteligencia artificial. También mejora la calidad del trabajo y la satisfacción del empleado. ¿En qué sentido? Porque, como decíamos, la parte más monótona, la parte más repetitiva de un trabajo, que normalmente es la que lleva un desgaste mayor por parte del empleado, porque hacer el mismo trabajo de una forma rutinaria, día tras día, lo que provoca es una alienación del trabajador y, por lo tanto, un desgaste que nos lleva al famoso burnout, del que estamos últimamente leyendo mucho sobre la quemazón de los trabajadores, su ansiedad y que no están trabajando a gusto. Y eso es muchas veces debido por esa monotonía del trabajo, del día a día, de hacer lo mismo una vez tras otra, tras otra. La inteligencia artificial nos puede permitir mejorar esa calidad en el trabajo, porque al liberar de esa monotonía al trabajador le permitimos impulsar su creatividad en el puesto de trabajo, mejorar procedimientos, mejorar procesos, etcétera, etcétera. Y eso lo va a tener mucho más estimulado. Además de que va a permitir de que podamos transformar a esos trabajadores, formarles, hacer un reskilling, etcétera, etcétera. Y como decía antes Pascual, la formación continua el aprendizaje continuo es la solución para el mercado laboral en los próximos años. Ya no nos vale tener una titulación y arrastrarla durante 30 años. Si no tienes una formación continua que te vaya actualizando a un mercado que cada vez es más acelerado y más rápido, lamentablemente te puedes quedar atrás. Y eso las empresas lo contemplan muchísimo. Y también crear nuevas oportunidades. ¿A qué nos referimos con crear nuevas oportunidades? Las empresas o el empresario, por ejemplo, un empresario que empiece una startup y que tenga acceso gracias a la inteligencia artificial a un equipo virtual de marketing, un equipo virtual de ventas, un equipo virtual de imagen y sonido, un equipo virtual de la página web, un equipo virtual financiero. Esos equipos virtuales que él no puede pagar inicialmente le van a permitir crecer a un ritmo que sería muy difícil en otros momentos de la historia de la humanidad. Y ese crecimiento va a permitir diferentes cosas, entre ellas incorporar trabajadores a esa compañía, permitir nuevas oportunidades laborales a personas que ahora mismo no encuentran trabajo. La inteligencia artificial nos puede permitir, aparte de todos los puestos de trabajo que se puedan generar gracias a la inteligencia artificial, nos puede permitir también crear nuevas oportunidades, ya no solo laborales también, sino de expansión internacional, de mercados, de desarrollar nuevos productos, etcétera, etcétera. Nos lo puede agilizar mucho y sobre todo tomar iniciativa a problemas antes de que lleguen, analizando las realidades y los datos del mercado. Si es que es una locura. No sé si vosotros estáis como yo, si lo pensáis o no lo pensáis, pero realmente la inteligencia artificial me parece que lo que puede hacer es una pasada. Y sobre todo en recursos humanos, que os lo decía al principio. Bueno, al final, como os he dicho, tiro un poco de mí, ¿vale? Y en este caso, recursos humanos, ¿por qué es importante? Porque el futuro laboral pasa por recursos humanos. Recursos humanos es un departamento clave para cualquier desarrollo de una compañía que quiera sobrevivir en los próximos 20 años o que quiera crecer en los próximos 20 años. Si no tenéis un departamento de recursos humanos que forme parte de un comité de empresa, que decida que participe en la toma de decisiones de la compañía y que participe en la estrategia de la compañía y en su propósito, estáis perdiendo un aliado súper importante. Y la inteligencia artificial nos permite dar este valor añadido a recursos humanos, porque como os decía, los trabajadores cada vez, y además lo comentaban mis compañeros anteriormente, los trabajadores cada vez van a exigir más. Y la gente que busca empleo ya no solo busca empleo con unas condiciones, un tipo de compañía, con unos valores, una cultura, un clima, un propósito determinado. Si no se tienen, difícilmente se va a atraer ese talento. Y para atraer ese talento, para desarrollar ese tipo de propósitos, culturas y climas, se necesita un departamento de recursos humanos lo bastante fuerte para desarrollar, por ejemplo, un proceso de onboarding que permita incorporar a un candidato y durante 6 meses estar con él, formarle y que se sienta parte de la compañía. Y eso, con la inteligencia artificial, nos puede permitir optimizar ese proceso. Estamos hablando de la parte colaborativa, de que con la inteligencia artificial podemos interconectar diferentes departamentos, marketing, finanzas, comercial, etcétera, con recursos humanos y desarrollar proyectos colaborativos. Eso es algo que es muy difícil porque en muchos casos los diferentes departamentos tienen una lucha de egos, pero utilizar la inteligencia artificial como una conexión entre los diferentes departamentos puede ser una herramienta muy potente en cualquier compañía. Y ahí recursos humanos tiene mucho que decir. La parte del reskilling, como os decía, la parte de los ATS, como comentaban antes, el tema de, no sé si era Dana, es que ahora, Alejandro, perdona, que me he quedado con el nombre, pero creo que me he quedado mal. Era Dana, si no me equivoco, la asistenta virtual. En este caso, la parte, por ejemplo, de los ATS, tener un CRM con inteligencia artificial que nos permita conectar con los candidatos, hablar con ellos, darles feedback. Uno de los grandes errores que tenemos en
Laia, ahí, perdona, Laia. En este caso, Laia. La he bautizado Dana, pero era Laia, disculpad. Pero en este caso, lo que os decía, recursos humanos, uno de los grandes ataques que recibe normalmente, y con razón, es la falta de feedback en muchos casos. Tener la inteligencia artificial nos permite dar un feedback inmediato a cualquier candidato que vea que nos preocupamos por él y eso crea embajadores. Porque puede ser que un candidato no encaje en esa compañía, pero el sabor o el gusto que va a tener hacia esa empresa se va a quedar dentro de él. Y eso es muy importante. Y eso con la inteligencia artificial podemos optimizar todo ese procedimiento. La excelencia. Aquí estamos hablando de que gracias a la inteligencia artificial, recursos humanos puede ser un departamento excelente. ¿Y en qué sentido? Buscamos la mejora continua, como os decía antes, la felicidad del trabajador, reducir lo que es la ansiedad laboral y mejorar lo que es la salud mental de los trabajadores. Y eso se puede conseguir con la inteligencia artificial, liberando a recursos humanos para que pueda desarrollar todas estas políticas juntamente con la inteligencia artificial, porque podemos acudir a ella en cualquier momento para que nos dé opciones, ideas o soluciones y mejorar de esta manera la excelencia de los trabajadores. La parte de la integridad, por ejemplo. Estamos hablando de ser lo más objetivos posible. Pongo un caso, imaginaos que tenéis, por desgracia, una empresa que tiene que hacer un ERE o tiene que despedir a un 10% de su plantilla. Pues como hace poco, pues estamos hablando de Amazon, por ejemplo, o de compañías similares. ¿Cómo despides a un 14% de tu compañía sin ser, o sea, siendo objetivo? Pues la inteligencia artificial nos puede aportar esa objetividad. Entonces nos evitamos los amiguismos, los favoritismos, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial nos puede ser una herramienta que nos permita ser íntegros en nuestro puesto de trabajo. Controlar el tema de los horarios, por ejemplo, la detección de anomalías, comportamientos, conductas, etcétera, que nos avise de que se pueden cometer, o evaluación de riesgos, por ejemplo. Pero además también la innovación, toda la parte de análisis de datos, toda la parte de el data, que decíamos anteriormente, esa incorporación al data, esa incorporación al estudio de datos, de saber qué está pasando en las empresas, cómo está funcionando los trabajadores, ese control más directo de los empleados, sin que nos tengamos que llevar sorpresas. Hasta hay herramientas hoy en día que nos permiten detectar el nivel de felicidad que tiene un trabajador en su puesto de trabajo. Y vemos la fluctuación de esa felicidad y si de repente una semana ves que está bajando la felicidad, poder hacer una acción de intervención para ver qué pasa, qué sucede, qué le está sucediendo, qué está pasando. O sea, fijaros hasta qué nivel la inteligencia artificial puede controlar nuestro nivel de felicidad en el trabajo, que a veces puede dar un poco de vértigo, un poco de miedo en este caso, pero nos puede ayudar muchísimo en este caso. Y también recordaros que la innovación de inteligencia artificial no es una innovación cara, comparativamente hablando con incorporar 10 personas que se encarguen de hacer un estudio continuo y diario de la felicidad de los trabajadores. Es una inversión mucho más económica y recordad que tener un trabajador feliz es tener un trabajador que va a trabajar mucho más y por lo tanto va a ser mucho más rentable. Pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta una cosa y es la parte de la ética, ¿vale? Hoy estamos en Human Tech, ¿vale? Por lo tanto me gusta resaltar la parte humana y aquí es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es como la pólvora. Es un invento que está revolucionando el mundo, pero la pólvora sirve para hacer fuegos artificiales o sirve para hacer bombas, ¿vale? Y aquí es muy importante que desde recursos humanos tengamos el poder, gracias a esta inteligencia artificial que nos ha permitido posicionarnos de alguna manera, el poder de ser empresas éticas. Empresas que utilicen la inteligencia artificial no como un sustitutorio de trabajadores, porque al final entonces tendríamos un problema importante porque estaríamos buscando el beneficio para la empresa a costa de perder éticamente hablando. Lo que tenemos que utilizar es la ética para utilizar la inteligencia artificial buscando esa productividad, esa eficiencia, esa mejora de toma de decisiones, pero sobre todo también personalizando el trabajo de nuestros colaboradores, sacando su mayor rendimiento, optimizando su potencial y mejorando su seguridad y su bienestar. Además, también evitaríamos pues, todo lo que estamos haciendo hoy en día, que son esas discriminaciones y esos sesgos que podemos encontrar, esa pérdida de empleos que decíamos, porque sí que es verdad que la inteligencia artificial nos va a permitir crear muchos empleos nuevos, pero también puede ser que un empresario vea en esas oportunidades la eliminación de puestos y por lo tanto, pues estaríamos generando un mal mayor a la sociedad y no un bien mayor. También la falta de transparencia y sobre todo los problemas de salud mental que podrían generar. Muchos trabajadores pueden ver la inteligencia artificial como una amenaza si no la utilizamos éticamente, sino que la utilizamos en nuestro bienestar como compañía. Entonces, aquí yo creo que el futuro del mundo laboral se va a ver muy, muy afectado a la inteligencia artificial. Y sí que es importante, como comentaba desde el principio, esa formación continua, que creo que es fundamental
y desde IBS os animo, porque además la tenéis, Pascual, soy consciente que la tenéis, y por lo tanto animo a que nunca dejéis nada por sentado, sino que os forméis de forma continua, porque igual que en 2 años ha cambiado el mundo mucho, en los próximos 5 va a ser una locura.